¿Por qué las personas tienen tanto miedo al hablar en público y no logran conectar con su mensaje? Te voy a compartir y te voy a explicar el por qué, por más que muchas personas asisten a cursos de oratoria, quieren aprender herramientas de comunicación, siguen teniendo miedo, no se sienten seguras consigo mismas y sobre todo no pueden transmitir lo que quieren a las demás personas, ni mucho menos conectar con su mensaje. Quiero que me acompañes aquí para que puedas entender qué es lo que sucede. Quiero que pienses que el ser humano es como este círculo y aquí tenemos solamente un pequeño porcentaje que es el 10%, ¿sí? Lo ponemos acá, es el 10% que está destinado a herramientas, que está destinado a estrategia, que está destinado a métodos, a pasos y a procesos. Entonces el grave error de muchísimas personas es que cuando asisten, por ejemplo, a un programa de oratoria, a un curso de cómo perder el miedo a hablar en público y de mejorar tus técnicas de comunicación, solamente ven este 10%. Al final del día funciona, solamente funcionará un 10%. ¿Por qué? Porque te dan herramientas de dicción, de comunicación, de cómo poder pararte, de cómo expresarte, de mover los brazos, de mover las manos y te dicen todo lo que tal vez deberías hacer. Inclusive también te enseñan cómo puedes tú tener estrategia, el paso a paso, un guión, un script para que puedas tener una comunicación asertiva. También te pueden enseñar cómo conectar con las personas de acuerdo a los distintos tipos de personalidades y entre muchas otras cosas. Pero pensemos que todo esto es solamente el 10% y al final del día fuiste a este curso, aprendiste, dijiste, oye, estuvo increíble, me gustó, pero es que sigues teniendo miedo al hablar en público. No estás hablando, no estás accionando y no te sientes seguro en el momento de dirigirte a las demás personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí existe este 90% que está olvidado. En este 90% es nuestra mentalidad como orador, nuestra mentalidad como speaker. Y déjame decirte que una persona tiene miedo a hablar en público por una palabra que se llama creencias, ¿sí? Creencias son aquellos programas mentales que hacen que hagamos cosas o que no hagamos ciertas cosas. Entonces piensa por un instante que una creencia, por ejemplo, para una persona que se va a comunicar es que necesito hacer un guión perfecto y no puedo equivocarme porque si no las otras personas se van a reír de mí. Entonces, como nadie es perfecto y nos equivocamos, nos contamos la historia de que no somos buenos hablando en público. Entonces, como no somos buenos hablando en público, así tengamos todas estas herramientas, no vas a ser bueno. Porque no fuiste aquí al origen, porque no trabajaste tu mentalidad, porque no incorporaste los principios necesarios para que tú puedas ocupar las mejores herramientas. Te voy a poner otro ejemplo. Muchas ocasiones pensamos que cuando vamos a hablar nos van a juzgar y criticar. Entonces, como nadie le gusta ser juzgado y criticado, preferimos no hablar en público. Y al final del día, ¿cuál sería la nueva creencia? ¿Cuál sería el pensamiento correcto que deberíamos tener? Es que hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. Y sobre todo te va a criticar aquella persona que está haciendo mucho menos que tú. Porque aquel que está haciendo más no te va a criticar, al contrario te va a aplaudir tu iniciativa de hacer las cosas de una forma distinta. Te estoy hablando solamente de dos creencias. Puede ser que existan muchísimas otras creencias por detrás de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú solamente aprendes de herramientas y no trabajas de este 90%? Es que las herramientas no te van a funcionar. ¿Qué es lo que yo te propongo? Te propongo a que trabajes desde adentro en primer lugar, la primera etapa. No te digo que no debes de incorporar herramientas, sí o sí tienes que hacerlo, tienes que incorporar estas herramientas, pero primero, en la primera etapa, en el primer paso, lo que tú tienes que identificar es por qué tienes miedo, por qué no te sientes seguro, dar un sentido y significado al mensaje, entender quién eres, qué quieres comunicar, qué quieres transmitir y por qué quieres hacerlo. Y cuando identificas eso, tienes que saber el por qué tal vez tienes miedo, por qué tal vez tienes nervios, por qué tal vez tienes dudas, por qué tal vez tienes inseguridades. Y cuando lo descubres, adivina qué es lo que pasa, estás haciendo consciente lo inconsciente. Y cuando haces consciente lo inconsciente, te sientes mucho más seguro y segura, sin necesidad de aprender herramientas, sin necesidad de aprender técnicas. Y ahora, cuando llegamos al punto en donde identificas qué es lo que te limita, identificas tus miedos, llegamos a aprender herramientas pero sin miedo. Llegamos a aprender herramientas para potenciar nuestra comunicación. Entonces, ahí es la magia de trabajar primero eliminando este miedo, eliminando estas creencias, eliminando todo lo que no te deje o permita que te expreses de la forma correcta. Ahora, cuando tú en el paso número 1
identificas todas estas cosas que no te dejan comunicarte asertivamente, en el paso número 2 tú vas a cambiar esa perspectiva equivocada que tal vez tenías hacia ti mismo para que puedas comunicarte de una mejor forma. En el paso número 3 viene el hecho de que tú puedas encontrar el por qué quieres hablar, tus convicciones y el por qué tú quieres transmitir lo que quieres transmitir. Ahí tú vas a empezar a inspirar. Porque ¿qué se trata esto de inspirar? Inspirar significa hacer que otras personas crean en lo que tú crees, pero si es que tú no tienes claro tus convicciones, tus valores y tus creencias, no vas a poder conectar y te vas a sentir inseguro, porque simplemente, ¿qué es lo que te dicen? Apréndete un guión, repite esto, pero no vas a tener una convicción clara de lo que tú quieres, de lo que tú quieres transmitir, de lo que quieres que sienta, sepa y haga la otra persona. Entonces, cuando tú haces el paso 1, 2, 3, ahí, en ese preciso momento, cuando hemos trabajado este 90%, viene el paso número 4, que es entender y comprender a los otros. Entender y comprender que todos somos seres humanos, que existen distintos tipos de personalidades y en base a eso es cuando nosotros nos vamos a comunicar de cierta manera. Y todo esto engloba el 90% de nuestra comunicación. Entonces, cuando alguien te diga que solamente te va a dar herramientas para eliminar el miedo y sean herramientas muy superficiales, al final del día funciona en parte, pero no estás trabajando este 90% y no es consistente a lo largo del tiempo. Entonces, cuando trabajamos este 90%, ahí sí, bienvenido. Ver todas las herramientas, técnicas, estrategias, procesos, sistemas, guiones para que tú puedas hacerlo. Porque si no, imagínate que tú construyes un edificio en un terreno sucio, que construyes un edificio en un terreno donde hay un montón de basura. ¿Qué es lo que pasará más adelante? Si es que quieres saber más del arte de comunicarte asertivamente, de eliminar de una vez por todas el miedo a hablar en público y poder conectar con los demás, déjame aquí abajo un comentario y pon quiero eliminar mis miedos o quiero potenciar mi comunicación para poder ayudarte en este proceso y que tú puedas hacerlo. Esta es la clave para que tú puedas convertirte en un orador de éxito, de impacto y sobre todo que inspire a la máxima cantidad de personas alrededor del mundo.